Somos el equipo 2, conformado por Linda Natalia Loesa Suaste, Gerardo Morales Mariaud y José Luis Basulto Cámara. En el presente video abordaremos el concepto de discos duros. Los discos duros son dispositivos de almacenamiento de información. El propósito de un disco duro no es otro que el de aprovisionar nuestro equipo, donde se almacenan todos los archivos, los programas y donde está instalado el sistema operativo. Por ello se denomina también almacenamiento principal. Para almacenar datos se utilizan únicamente dos valores representados por 0 y 1, también denominado código binario. Un bit es la unidad mínima y elemental utilizada para almacenar información en los discos duros y en informática en general. Como es una unidad muy pequeña, se suele utilizar el byte, que equivale a 8 bits. Físicamente, un disco duro se compone de uno o más discos, también conocidos como platos rígidos, generalmente de aluminio y recubiertos de una capa de material magnetizable, unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Los platos giran a velocidades preestablecidas de 4.200 RPM a 7.200 RPM en PC o laptops de uso común, las cuales se correlacionan con las velocidades de lectura o escritura. Sobre cada plato y en cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura o escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. En un disco duro magnético, la información se guarda en sectores de disco en formato binario organizado por bloques. Por lo tanto, se usa como unidad básica de almacenamiento de información los bytes, junto con un prefijo de cantidad. Tipos de discos duros según su ubicación. Existen unidades internas y externas de almacenamiento. La interna se ubica dentro de la carcasa de la computadora. Esta viene en muchos tamaños de almacenamiento y se puede reemplazar si no tiene suficiente espacio de almacenamiento. La externa se adjunta a la computadora, generalmente mediante un puerto USB. Una unidad externa le da más espacio de almacenamiento para los archivos, imágenes o en especial archivos grandes. Los SSHD, conocidos como los HDD híbridos, son discos duros mecánicos que hacen uso de memoria NAND y un controlador que le permiten acceder más rápido a los archivos que utilizamos con mayor frecuencia. Los discos duros de estado sólido SSD, estos discos son más caros con respecto a los discos magnéticos. Todo se sustituye por chips de memoria flash que almacenan información de forma eléctrica. Su ventaja es que son más resistentes al no tener partes móviles en su interior, más silenciosos y más rápidos. Sin embargo, su elevado precio limita la capacidad de almacenamiento que pueden ofrecer actualmente. Tipos de discos duros según su interfaz. El tipo de interfaz que utiliza el disco duro para conectarse a la placa base del ordenador define la velocidad a la que el disco transfiere la información. SCSI y SAS. Se trata de una interfaz de tipo paralelo que se hacía uso para servidores y clústeres en HDDS, IDE, de gran capacidad. La máxima velocidad de transferencia en esta interfaz era de 20 MB por segundo y podemos ver cómo su controlador trabajaba con hasta 7 HDDS a la vez sin problemas. SATA 2.0 y 3.0. Llegó para sustituir al SAS y se convirtió en una interfaz superdominante para discos duros y para los posteriores SSD. Se eliminaba el bus de serie de los HDD-IDE, haciendo que la conexión ahora sea mucho más pequeña y eficiente en forma de L. eSATA. Su similitud con los USB era más que clara. Nació para dar soporte a los primeros discos duros externos que querían trabajar a cierta velocidad de transferencia. PCI Express. Es la interfaz del momento en lo que sea SSD respecta, siendo los tipos de discos duros que usan esta conexión. Hay dos tipos de SSD principales, de 5 pulgadas que hacen uso de la conexión SATA, de 2 pulgadas que pueden hacer uso de SATA, pero que la mayoría funcionan a través de PCIe. Thunderbolts. Pocas unidades hay que funcionen con esta interfaz, pero es súper usada en el ámbito profesional. Capacidad media, menos de un terabyte. Si no pretendes utilizar el disco duro como un sistema de almacenaje de contenidos multimedia, solamente con una capacidad de 500 GB a 1 TB será suficiente. La alta capacidad es a partir de 1 TB. Estos discos duros, habitualmente magnéticos, permiten guardar una cantidad de archivos multimedia como películas, fotos o canciones. Para que te hagas una idea, un disco duro de 1 TB permite guardar unas 250.000 canciones u 800 películas. Las diferentes marcas que se encuentran en el mercado pueden ser Seagate, Western Digital, Samsung, Crucial, SanDisk, Toshiba, Intel, Adata, entre otros. En el proceso de ensamblaje de una computadora, el disco duro cumple una función crítica como componente de almacenamiento. 1. La selección del disco duro. La elección del disco duro se basa en criterios como el tipo, HDD o SSD, la capacidad de almacenamiento, la velocidad de acceso y la compatibilidad con el sistema. 2. La instalación física. El montaje. Tratándose de una identidad interna, el disco duro se coloca en la bahía designada dentro de la carcasa del ordenador. La correcta instalación física es esencial para asegurar una conexión estable y a una adecuada ventilación. El disco duro se conecta a la placa base mediante cable de datos SATA y a la fuente de alimentación mediante un cable de alimentación SATA, si se utiliza esa interfaz.
Estas conexiones permiten la transferencia de datos entre el disco duro y el sistema, así como el suministro de energía necesario para su funcionamiento.